Al principio de este espacio informativo platicábamos acerca de temas de seguridad, la violencia que ha ido en aumento en algunos delitos, concretamente como el homicidio en nuestro país, que si bien es cierto, se presumía que en el último mes tuvo una baja prácticamente insignificante, pues forma parte de los delitos que definitivamente no tuvieron una disminución considerable. De los 18 delitos que presenta el Fuero Común, incluidos en el reporte que se presentó este viernes por Alfonso Durazo, vemos como 15 han ido a la baja, 3 concretamente permanecen. Entre ellos estamos hablando del feminicidio, la violencia familiar, el homicidio doloso. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos experimentando realmente una baja de la delincuencia? ¿Está funcionando la estrategia de seguridad o es solamente una disminución derivada de la parálisis por la pandemia de COVID-19? Vamos a platicar al respecto con Eunice Rendón, experta en seguridad y en prevención. Eunice, qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme. Oye, platícanos, por favor, ¿qué percibes dentro de todo esto? Vemos que, y leí aparte de este recuento que hacías a través de tu cuenta de Twitter, ¿no? En lo que va de la presente administración en México han sido asesinados de manera dolosa 62,740 personas y han ocurrido 1,074 feminicidios, pero en lo que va de la administración, ¿qué es lo que está pasando con la estrategia de seguridad? ¿Está funcionando? ¿Nos encontramos ya frente a un punto de quiebre de la violencia? Pues mira, creo que primero que nada mencionar que el tema de inseguridad viene ya de antaño, es decir, desde también administraciones pasadas, no es un tema que se genera con esta administración. Sin embargo, lo que sí es una realidad a 2 años de iniciado este gobierno es que no se ha logrado controlar el problema, es decir, efectivamente, como tú mencionabas y como el secretario Durazo también lo hizo, hay una disminución en muchos de los delitos, pero eso pues se debe, creo que son dinámicas propias de la pandemia, ¿no? El encierro también ha hecho que muchos de los robos a casa habitación, auto, etcétera, bueno, vengan a la baja gracias a esas dinámicas. Sin embargo, algo que no se ha logrado controlar ni con la pandemia es la violencia homicida, ¿no? Vemos cómo con números muy marginales en los 2 meses pasados hubo una pequeña disminución de 0.74%. Sin embargo, otra vez ya este mes, según los datos del secretario ejecutivo, vuelve a haber un repunte de esta violencia homicida y creo que ahí, más allá de las cifras y hablando de la estrategia, faltan algunos componentes en la estrategia, es decir, parte de lo que el presidente prometió era atacar la violencia y la inseguridad, verlas como fenómenos multicausales y no solamente irse por los efectos de esta violencia, ¿no? Y los efectos, la propuesta que tienen es justamente la Guardia Nacional, la política de control de reacción policíaco, etcétera, pero por el otro lado el presidente también había prometido y ha hablado hasta el cansancio de ir a las causas que generan los fenómenos de violencia y de delito. Sin embargo, pues no vemos cómo, de dónde estamos yendo a esas causas, al menos en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana no hay una política de prevención, ni siquiera se ha publicado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito que tendría que sacar el Secretariado Ejecutivo a través del Centro Nacional de Prevención. Entonces, por normativa ya debió de haberse publicado ese programa y todavía no es público, pero además de no ser público, el único recurso que hasta ahora se utilizaba en esa materia de prevención, que es ir a estas causas, a los factores de riesgo, al caldo de cultivo que tenemos a nivel social, pues hoy se eliminó el Portasec, al menos en el proyecto de presupuesto que enviaron, está desaparecido este subsidio para la seguridad, al menos municipal, y que era el que consideraba un 10%, que por sí ya era muy poco, para los temas de prevención. Tienen otros programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, algunas becas Benito Juárez, etcétera, que pueden funcionar en esta materia preventiva. Sin embargo, falta el foco, importa quién, cómo, dónde, cómo vamos a llegar a aquellos que por sus factores de riesgo tienen más posibilidades de incurrir en el crimen. Creo que es ahí donde ha faltado, no solo en este gobierno, también en los anteriores, meterle mucho más énfasis. En su momento hubo un programa nacional de prevención del delito, sin embargo, a los 3 años el presidente Peña también decidió eliminarlo, entonces nadie lo ha tomado en serio, nadie lo ha construido como una política de Estado, y subrayo esto porque me parece que ese es el gran faltante, considerar las causas, ir a la prevención social. Se trata de tener política de educación, de empleo, de desarrollo urbano, de desarrollo social, pero enfocado en aquellos que por sus contextos la tienen más compleja y tienen mayor probabilidad de incurrir en el fenómeno criminal, por un lado. Por el otro lado, la falta de consolidación todavía de la Guardia Nacional. Bien. Creo que es parte también de esta problemática, si es una fuerza nueva, pero que pues se requieren todavía muchas cosas, incluso el acuerdo con cada estado, qué es lo que va a hacer en cada lugar, no ha quedado
Claro, sabemos que es una coadyuvante, pero sin embargo no queda claro con el diagnóstico que se tenía que hacer según el séptimo transitorio de esta guardia, tampoco se realizó de manera clara. Entonces prácticamente hoy mucho de la guardia es un tema de presencia. Creo que hay muchos retos en el trabajo de puestas a disposición, en el trabajo de proximidad ciudadana, en el trabajo con poblaciones vulneradas. Y bueno, a esto se suma también algo que me parece fundamental y que hoy también está eliminado de la estrategia, que es consolidar la fuerza y la capacidad a nivel local en estados y municipios, porque ni todas las policías, ni todos los militares, ni toda la Guardia Nacional nos va a alcanzar para brindar seguridad a este país si no vamos a las causas, al tema social, al crimen, a los jóvenes y niños. Y el tema que en este sentido, cuando de pronto volteamos a ver el presupuesto, esta propuesta de presupuesto 2021, nos damos cuenta que prácticamente se está apostando por la desaparición de las corporaciones municipales. Y ahora que mencionabas este asunto de los programas sociales, déjame detenerme un poco ahí, porque en su momento hablaba el presidente de becas, de estos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y demás. Entonces, ¿están fracasando los programas sociales en la prevención de seguridad? ¿En la prevención de la violencia? Fracasando en la prevención de la violencia. Creo que no quedan claros todavía cuáles son esos programas que van a enfocarse realmente en estas causas. Es decir, Jóvenes Construyendo el Futuro pudiera ser uno de ellos porque va a esta raíz, porque justamente tiene muchos recursos y el enfoque era aquellos que no estudian ni trabajan, que sin duda es importante y es útil, pero falta, por ejemplo, entender que no hay soluciones fáciles. Se requiere un acompañamiento, se requiere también una mentoría, por ejemplo, de cómo vamos a encontrar un joven que está en todo el riesgo de incurrir en fenómenos de violencia y delito o en actividades violentas o delictivas. No va a acudir a una beca simplemente porque se publique una convocatoria. Requiere de recursos humanos especializados, de pares como ellos que logren atraerlos a través de identidad, pertenencia y otros mecanismos y otras herramientas. Y creo que ahí es donde está fallando. No hay esa unión ya en el territorio, al menos hasta ahora, no se ha podido afinar de manera adecuada. Entonces, está llegando efectivamente a jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que están en un momento de transición, que no están necesariamente en la capa de mayor riesgo. Y sí es muy importante entender que nadie nace siendo delincuente, son factores de riesgo y contextos lo que hacen o ocasionan que alguien se incluya en el fenómeno, y eso es lo que deberían las políticas públicas atacar, prevenir y reducir para que haya menos crimen y menos delito. Eunice, no nos podemos despedir sin antes tocar un tema que hoy forma parte de la palestra nacional y que es de suma importancia en este momento: las declaraciones de esta mañana del canciller Marcelo Ebrard al respecto de las histerectomías de las que pudieron haber sido víctimas al menos 6 mexicanas allá en Estados Unidos, que dan cuenta de varias cosas. Por una parte, la negligencia y una tremenda violación a los derechos humanos de estas mujeres. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se procede de manera legal? ¿Y qué papel tendría que tomar en este momento la Cancillería al momento de dar cuenta ya de un hecho pues que prácticamente tiene más de una semana y que hasta este momento está fijando una postura? Pues mira, creo que es muy importante primero mencionar que no es un fenómeno nuevo, es decir, las violaciones a los derechos humanos y fundamentales de las personas migrantes en Estados Unidos, en los centros de detención, se han dado a lo largo del tiempo. Recordemos que tan solo el año pasado hubo muchas denuncias por ACLU y AILEA, que son estas grandes asociaciones de defensa de los derechos civiles, por los centros también de detención o en los centros donde estaban los menores no acompañados. Han sido también objeto de violaciones, digamos, incluso en términos de la alimentación, de los lugares donde duermen, violaciones, la separación familiar, que también se dio con menores muy pequeños de casi 3 años. Entonces sí es un fenómeno que se suma al resto de las violaciones que se han dado en este tipo de espacios, pero que de manera puntual, pues también parece que estamos regresando al pasado. Recordemos que en los 70s ya se había hecho esterilización a mujeres latinas allá en Estados Unidos para que no poblaran de más el país y no vayan a tomar más poder del debido. Y parece que estamos regresando también a la época nazi, donde se hacían experimentos con personas. Entonces, verdaderamente viola toda normativa, viola también por parte de los médicos el principio hipocrático, las normas internacionales del consentimiento informado. Muchas de estas mujeres, como nos han dejado ver, ni siquiera entendían lo que le estaban diciendo, no hubo un traductor, no hubo nadie que les explicara qué era el procedimiento que le estaban llevando a cabo, no estaban enterados de que les quitaron el útero, a pesar de ser una operación pues muy dolorosa y muy grave. No están enteradas. Hoy nos enteramos que además hay mexicanas. Creo que todos los países
México y el resto de los países que tengan a migrantes que hayan sido afectadas por estas isectomías, tienen que, sin duda, defenderlas, hacer procesos en contra de estos centros del gobierno estadounidense que permitió este abuso y que se suma al resto de las políticas abusivas del presidente Donald Trump. Pero este tema, incluso te diría, tiene que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya medidas cautelares en contra del gobierno estadounidense y estos centros de detención que subrogan sus servicios también con el sector privado, para que sean castigados aquellos que son responsables, porque lo único que ha hecho el gobierno es negar un poco el problema. Dice la responsable del tema de salud que se va a revisar qué sucedió, pero desconociendo de alguna forma el problema, y por el otro lado han liberado a algunas de estas mujeres, pero no basta con liberarlas para reparar el daño, que de hecho es irreparable, pero tenemos que ver cómo se castiga, se procede y se defiende a esto que sin duda es inhumano. Ya veremos cómo es que defiende el Estado mexicano a sus migrantes. Muchísimas gracias, Eunice, por tomarnos esta llamada, y si nos lo permites, nos mantenemos al habla. Claro que sí, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, ahí lo tiene Eunice Rendón platicándonos, dándonos esta apreciación y además un análisis bastante claro acerca de la situación por la que pueden estar atravesando las mujeres al momento de haber sido sometidas a estas histerectomías allá en los Estados Unidos sin su consentimiento. Un asunto sin duda grave, una violación a los derechos humanos, y que bueno, nos decía Eunice, no es la primera vez que se ven este tipo de situaciones. Ya en diversos momentos se han documentado estos atropellos a los migrantes. Lo veíamos con los niños, ¿no? Estos niños que habían sido separados de sus familias y que bueno, fue un asunto que hace aproximadamente 2 años o 3 años estaba en boga en nuestro país por la actitud que había tomado el gobierno norteamericano en contra de los migrantes centroamericanos. En fin, una situación sin duda bastante compleja.